Buenas tardes, licenciada. Le vamos a explicar programación lineal de análisis de sensibilidad, que tiene como conceptos básicos coeficientes de la función objetiva, tecnológicos y recursos disponibles, como se muestra en la imagen. Estos análisis de sensibilidad estudia soluciones frente a posibles errores y valora futuras estrategias. Como ejemplo tenemos la compañía de producción de televisores, donde nos muestra estos datos, donde estos datos se trasladan a una hoja Excel en sus respectivos lugares, donde sacamos la determinación de las cantidades a producir y beneficios totales de esta compañía son 15.000 bolivianos. Luego vamos al menú de diálogo. Una vez resuelto sale así y adoptamos un modelo lineal. Luego apretamos el botón de respuesta y nos sale esta imagen donde nos da las respuestas de sensibilidad, que sería valor óptimo de la función objetiva, solución óptima o excedente. Y aparte nos da el coste reducido, rangos de los coeficientes, rangos del ring. Esta hipótesis nos dice que los coeficientes son constantes a corto plazo y como solución tendríamos la función maximizar sujeto a, con la tabla óptima que es y con su gráfica, donde hay un cambio o variación en los coeficientes de la función objetiva. Realizaremos una modificación del coeficiente asociado a la variable x, suponiendo que cambia de su valor actual. En sí, el valor actual es 1 y se va a cambiar a 3 medios. En sí, esta sería la fórmula con el valor actual. Bien, y modificando tendríamos que modificar este primero y este segundo dato. Y entonces tendríamos de esta manera. Bien, y la tabla se modificaría obviamente en esta forma. Bien, el uso del resultado de sensibilidad para cambios múltiples en los parámetros. Al realizar el estudio de análisis de sensibilidad se puede seguir este procedimiento general, cuyos pasos son determinar cuál es el parámetro o parámetros de interés que podrían variar con respecto al valor estimado y más probable. Seleccionar el rango probable de variación y su incremento para cada parámetro. Seleccione la medida de valor que será calculada. Calcule el resultado para cada parámetro utilizando la medida de valor como base. Para interpretar mejor el resultado, es mejor utilizar gráficamente el parámetro versus la medida del valor. Bien, como ejemplo, tenemos la firma Powered Race está considerando la compra de un nuevo activo para el manejo automatizado del arroz. Las estimaciones más probables son un costo inicial de $80,000, valor del salvamento de 0 y una relación de flujo de efectivo ante el impuesto de la forma. FEN es igual a 27,000 menos 2,000 por el tiempo anual, que en este caso sería de 1 a n. Bien, la TMEAR de la compañía, bueno, en sí sería la tasa mínima de aceptación de rendimiento de la compañía, varía entre el 10 y el 25% anual para los tipos diferentes de inversión en el activo. La vida económica de la maquinaria similar varía entre 8 a 12 años. Se evalúe la sensibilidad de BP y BA, que en este caso sería el valor presente y el valor actual, en sí variando a y el parámetro de la tasa mínima de aceptación de rendimiento, a la vez que se supone es un valor constante de 10 años. Y B es un parámetro N, mientras que la tasa mínima de aceptación de rendimiento es constante al 15% anual. Bien, como solución tenemos que el paso 1 de la tasa mínima de aceptación de rendimiento y es el parámetro de interés.
Paso 2. Selecciona el incremento del 5% para evaluar la sensibilidad de la tasa mínima de aceptación de rendimiento. En el rango para I es del 10 al 25%. Paso 3. Las mediciones de valor son BP y BA. Bien, paso 4. Establezca las relaciones de BP y BA. Por ejemplo, para I es igual al 10%. Utilice valores de K de 1 a 10 para el flujo de efectivo, donde BP es igual a menos 80.000 más 25.000. Todo esto multiplicado por P sobre A al 10%, 10 menos 2.000 y todo eso multiplicado por P sobre G 10%, 10. Esto nos da un resultado de 27.830. Y BA es igual a P sobre multiplicado por A sobre P del 10%, 10. Esto nos da un resultado de 4.529. Las medidas del valor para los cuatro valores de I en intervalos del 5% son, como podemos ver en este cuadro de I, de la columna BP y de la columna BA, del 10, 15, 20 y 25%. Paso 5. En la figura se muestra una gráfica de tasa mínima de valor actual. La pendiente negativa pronunciada indica que la decisión de aceptar la propuesta se basa en la variación, en el valor actual, bastante sensible a la variación de la TMRAR. Si se establece en el extremo superior del rango de inversión no es atractiva. Aplicando nuestros datos anteriores, podemos volver a realizar que el parámetro 1 es la vida del activo. En sí sería esta, la N es igual a 8 años, 10 años y 12 años, y la columna PB es igual tanto como la BA. Bien. Paso 2. Selecciona el incremento de 2 años para evaluar la sensibilidad durante el rango de 8 a 12 años. Las medidas de valor son BP y BA. Bien, paso 4. Establezca las mismas relaciones BP y BA. En la parte A para I es 15%. Los resultados de las medidas del valor son. Paso 5. La figura 1 presenta gráfica no lineal de BA versus N. Esta es una forma característica para analizar, para el análisis de sensibilidad de un valor N, como quisiera que las medidas de BP y BA son positivas para todos los valores de N. Las decisiones de invertir no se ve afectada en la forma sustancial por la vida estimada. Y como podemos ver, aquí tenemos la gráfica del valor actual, que es esta, que es la fila vertical, y la vida horizontal es el tiempo en sí de durabilidad desde 8 a 12 años. Es decir, el tiempo, la tasa mínima de TMAR en sí, tasa mínima de aceptación rentable. En el análisis paramétricos ya mencionadas hasta ahora, siempre presuponen distribuciones particulares de la variación aleatoria o su bien hipótesis especifican parámetros o distribuciones. Por esto la estadística que se usan en los más frecuencias son las estadísticas paramétricas. Estas técnicas permiten confirmar resultados o valorar las inconsistencias de ello. ¿Cuáles son los supuestos de las estadísticas paramétricas? Bien, la distribución poblacional de la varianza dependiente es normal. El universo tiene una distribución normal. El nivel de medición de la variable dependiente es un intervalo o razón. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, estas tienen una varianza homogénea, es decir, la población en cuestión tiene una dispersión similar a sus distribuciones. Bien, ¿cuáles son los métodos o pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? Tenemos como número uno tenemos el coeficiente de correlación de Pearson o relación lineal.
tenemos la prueba T, la prueba de constante de la diferenciación de proporciones, análisis de varianza unidireccional, análisis de varianza factorial y análisis de covarianza. Bien, ¿qué es el coeficiente de relación de Pearson? Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos o más variables, variables medidas en un nivel por intervalos o razón. Bien, estas se puede simbolizar por la letra E, R. Bien, ¿qué es la relación regresión lineal? Es una prueba estadística para evaluar dos grupos diferentes entre sí de manera significativa respecto a su medida. Se simboliza por la letra T, hipótesis a probar, de diferentes entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula no difiere significativamente. ¿Qué es la prueba de diferencia y proporciones? Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones diferentes significativamente entre sí, hipótesis a probar, de diferentes de proporciones entre los grupos. ¿Qué es el análisis de varianza unipersonal? ¿Qué es el análisis de varianza unidireccional? También es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí y en cuanto a sus medidas de varianza, la prueba T es utilizada para dos grupos y el análisis de varianza unidireccional se usa para tres o cuatro y más grupos de hipótesis a probar de diferentes entre dos o más grupos. Se propone que los grupos diferentes significativamente entre sí y la nula propone que no difieren. ¿Qué es el análisis factorial de varianza? Bien, es una prueba estadística para evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. Se conoce como ANOVA, que es un análisis de varianza de K direcciones. ¿Qué es un análisis de covarianza? Bien, es una prueba estadística que analiza la dirección entre una variable dependiente y dos o más independientes, removiendo el control del efecto de al menos una de estas independientes. Se destacan tres perspectivas para el análisis de covarianza. Bien, perspectiva experimental, perspectiva de interés por la covariable, perspectiva de región y análisis no paramétricos. Una alternativa en la solución de problemas son los métodos no paramétricos o de distribución libre, los cuales no existen supuestamente tan numerosos ni severos y son aplicables a cualquier variable, en particular a los tipos nominal u ordinal, casi como la distribución diversas. Bien, ¿cuáles son las presunciones de las estadísticas no paramétricas? La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de distribución poblacional. Aceptan la distribución no normales. Las variables no necesariamente deben de estar medidas a un nivel de intervalos o razón. Pueden ser analizadas con datos nominales u ordinales. Si se quiere analizar no paramétricos de datos por intervalos o razón, estos deben ser resumidos a categorías discretas. Las variables deben ser categóricas. Como conclusiones basándonos en ejercicios, tenemos, una vez identificados los componentes del informe, su interpretación es casi inmediata. La solución óptima sería producir 200 televisores, 200 equipos hi-fi y ningún altavoz. La columna de coste reducido nos indica que no resultará rentable producir altavoces a menos que el beneficio de estos generen un aumento de 2,5. Exactamente los rangos de los coeficientes objetivo
observamos que la solución actual no varía si el beneficio generado por cada televisor se moviese en un rango de 70 a 100 o si el generado por los equipos Hi-Fi los hiciera en el rango de 37,5 a 75 o si el de los altavoces no se incrementa en más de 2,5. Los precios duales determinan, junto a los rangos del right hand seat, que estaríamos dispuestos a pagar hasta el 12,5 por cada unidad adicional de conos hasta un máximo de 100 conos y hasta el 25 euros por cada unidad adicional de componentes electrónicos hasta un máximo de 50 componentes, observando que por el contrario perderíamos 2,5 por cada componente electrónico que nos quitasen de los 600 disponibles hasta el máximo de 200 unidades, cifrar a partir de la cual será necesario valor a programar. Listo, con eso sería todo y muchas gracias por su atención.